Tengan todos y todas muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches desde donde nos estén observando. Hoy tenemos una presencia, una invitación muy agradable. Hoy estamos con don Percy Paredes. Él es embajador de la República Plurinacional de Bolivia y don Percy viene a darnos una perspectiva de la situación del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia hoy se encuentra en una situación compleja, complicada, dramática hasta cierto punto, porque va a haber un cambio de gobierno en ese Estado que por muchos años fue un Estado que representó un proceso transformador en América Latina. Y por eso creemos desde el BROC que es importante que nuestro público escuche de primera mano, desde un observador y desde un actor tan importante como don Percy, las perspectivas políticas, económicas, sociales y los desafíos que enfrenta la realidad y el Estado boliviano. Primero que todo, nos interesa mucho que te sientas muy cómodo en esta entrevista, don Percy, y siempre desde el formato de nuestras entrevistas vamos a iniciar con una cuestión más de índole, ¿qué podemos decir? Personal, ¿verdad? Más digamos, de conocerte a vos como persona. La primera pregunta que tenemos para vos es, ¿cuándo empezó tu militancia? ¿Con qué sector de la política boliviana te iniciaste? ¿Y cómo fue tu vínculo con el proceso del MAS transformador? Sí, un saludo para vos, para la audiencia. A ver, qué difícil eso, la militancia es bien complicado, ¿ah? A ver, mira, yo para empezar vengo de un pueblo muy pequeñito, Camiri, la capital petrolera de Bolivia, que el pueblo como tal es Caamiri, que es de origen guaraní. Por lo tanto, mi ascendencia es, mi ascendencia es guaraní. Y cuando yo más o menos tenía 15 años, me contacta un camarada del Partido Comunista de Bolivia para ver si podía militar en la Juventud Comunista. Yo le dije que sí, de entrada, o sea, sin más preámbulo, porque ya había leído algo de historia, entonces sí conocía. Lo único que me ataba un poco al pertenecer al Partido Comunista era que el Partido Comunista Boliviano entregó al Che Guevara en 1967, 68, 69. Eso es un tema que lamentablemente mucha gente no se anima a decirlo, pero hay que decirlo porque quien entregó al Che fue el Partido Comunista, la dirigencia del Partido Comunista entregó al Che Guevara, les dio las coordenadas al ejército para decirle dónde estaba. Porque el dirigente nacional del partido entró donde estaba el Che y le dijo que él quería dirigir la revolución que empezaba por el Che. Y el Che le dijo qué experiencia tenía en guerrilla. Y Cole Cueto, que era el dirigente del Partido Comunista en aquella época, hasta hace algunos años atrás, todavía seguía siendo, por suerte se murió, le dijo el Che que él era el que iba a dirigir esta empresa, y eso está escrito en el diario. Mucha gente no lo quiere leer, esa partecita la saltan para no tener conflicto con el Partido Comunista, pero bueno, hay que decirlo. Entonces, entré a militar al Partido Comunista, empecé a conocer muchos amigos míos jóvenes que eran militantes también de la J. Bueno, eso me animó a seguir. Empezamos a sacar boletines del partido. Y para un pueblo pequeño de 40,000 habitantes, los boletines que hacíamos eran demasiado duros. Porque, o sea, tenían la marca del marxismo. Y el pueblo pues era petrolero, con mucha plata, entonces no, esas cosas como que no cuadraban aquello. Entonces costaba conseguir militancia. A los 18 años yo salgo de Camiri y me voy para Santa Cruz. Todavía seguía militando en la juventud, ya para entrar al partido. Y ahí entre esas idas y venidas hay el 5º Congreso del Partido Comunista.
en Bolivia. Y en el quinto congreso del Partido Comunista se parte el partido entre los que querían seguir la vieja línea del Partido Comunista y los que crean el Partido Comunista Quinto Congreso. Uno empieza a indagar y dice, pucha, ¿qué pasó aquí? Claro, y era una cuestión ligada a elementos de que el partido no lograba entender la realidad boliviana. Y entonces en el Congreso en el quinto Congreso, ahí como que estos compañeros del quinto Congreso, a la cabeza de Ramiro Barrenechea, les plantean la mirada nacional del país, donde hay indígenas, hay campesinos, que no son minifundistas, como dice el manual de Carlos Marx, sino que son la gran cantidad, el 80% de la población. O sea, esas cosas no las lograba entender el partido dogmático con la tendencia obrerista. Yo empiezo un poco a separarme del partido y ahí me contacta un compañero del BPP, se llama Bloque Patriótico Popular, un partido con tendencia guerrillera, que en la concepción de los compañeros era que había que hacer la toma del poder vía las armas. Me gustó la idea. Estamos hablando de los 80, tal vez. Por ahí, sí, 80, 81. Okay. Ahí llega la dictadura de García Meza. Tenemos que desaparecer muchos que éramos dirigentes estudiantiles y esa vaina. Entonces, como que en medio clandestinidad empezamos a militar en el Bloque Patriótico, que a su vez estaba trabajando en la conformación de una Izquierda Unida, pero no querían utilizar el nombre de Izquierda Unida, entonces le ponen Eje de Convergencia Patriótica. Como eje donde convergen todas las tendencias patrióticas. Interesante, un bonito nombre. Eje se llamaba. Eje era para efectos marketineros, era Eje y era rojo y negro. O sea, mejor todavía, rojo y negro, como la Revolución Sandinista, como la Revolución Cubana. O sea, los colores de la revolución estaban lindos. Y ahí conformaban el Bloque Patriótico Popular, Partido Comunista Quinto Congreso, el MIR Masas, que fue una escisión del MIR histórico, y la Coordinadora 4 de Marzo, un partido de ascendencia eminentemente campesina. Ahí empezamos a militar en este partido, pero nos empezamos a dar cuenta que las condiciones subjetivas del país no estaban para hacer la revolución. O sea, nadie se quería embarcar en hacer la revolución, pese a que conseguíamos militantes, pero no lográbamos ganar adeptos. Entonces nos metemos a las elecciones como eje de convergencia patriótica. Seguimos en los 80s. Por ahí como el 82 ya, 82. Y participamos junto a otros partidos de izquierda en la Izquierda Unida. O sea, un frente de partidos de izquierda, pero que la mayoría no lograban aglutinar a la gente. Como Izquierda Unida creo que sacamos 5% del total del padrón. O sea, bajísimo. Pese a que un partido ganaba con 20%. Pero igual 5%, pensando ahora con lo que ganó Evo Morales, 55%, pucha, 5% es nada. Es el 10%. Nos separamos de Izquierda Unida, seguimos nuestro camino. Participamos en congresos en la Central Obrera Boliviana, empezamos a plantear documentos históricos que cambiamos la línea de política de la Central Obrera Boliviana. Y el 88, no me acuerdo de verdad, me pillaste en curva con este tema, pero más o menos el 88 nosotros nos largamos a las elecciones solitos, pensando que de repente solos lo podemos hacer mejor, como eje de convergencia patriótica. Nuestro candidato fue un compañero de extracción indígena, Félix Cárdenas, un excelente compañero dirigente indígena, y nuestro inicio de campaña, porque además no teníamos 2.000 bolivianos como podrían ser como, ¿cuántos colones? 2.000 bolivianos son, en aquella época eran $500, como 250.000 colones. O sea, con eso hicimos la campaña desde
Valle Grande, de donde murió el Che, desde La Higuera, de donde atraparon al Che, por todo el país. Más o menos en 45 días recorrimos comunidades enseñando nuestra propuesta. Lamentablemente no logramos llegar al 3%. Sacamos 2.8%. Y obviamente íbamos a perder la personería jurídica, y había una posibilidad que si pagábamos la multa, que eran como $50,000, podíamos retener la sigla. Le mandamos la plata a nuestro delegado, Ramiro Barrenechea, los $50,000 que logramos conseguir, le mandamos a nuestro delegado. Y nuestro delegado, al típico estilo del Partido Comunista, porque él venía del Partido Comunista, esa plata la derivó a otro partido, le pagó la multa de otro partido y nosotros perdimos la personería jurídica. Por lo tanto, nos quedamos sin personería jurídica, pero nosotros seguíamos siendo militantes del Eje. Aunque el Estado no nos reconozca, nosotros seguíamos siendo militantes del Eje y nos presentábamos en todos los congresos como Eje de Convergencia Patriótica. Así fue que de pronto aparece el MAS con Evo Morales y decidimos como organización embarcarnos en el proyecto de Evo Morales. Ok. O sea, decidimos como tal embarcarnos. El Eje estaría dentro del primer proyecto del MAS. Exactamente. Okay. O sea, estuvimos en el primer congreso de refundación del MAS en el Chapare. Ok, excelente, muy bien. Y mira, un dato interesante. Nuestros compañeros, la mayoría de nosotros, teníamos una presencia tan fuerte en las organizaciones que se nos respetaba como tal. O sea, nuestros militantes eran como que referencia en algún lugar. Rafael Puente. ¿Todavía existe el Eje? No. Okay. Sí, pero existimos los ejistas. O sea. Ok, muy bien. Pero mira, ahí te voy a contar el detalle interesante. Logramos entrar a la conformación del MAS y empezamos a trabajar en la conformación de las departamentales y todo aquello, hasta que se decide en un congreso el 2001 participar en las elecciones del 2002, que es la primera aparición pública de Evo Morales en las elecciones. Aunque Evo Morales ya había participado como diputado, ya había sido expulsado del Parlamento cuando era diputado de Izquierda Unida. Pero esta aparición la hace como presidente del MAS y candidato a presidente del MAS. En aquella elección nosotros corríamos con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que es un partido de derecha, que nos roban 100,000 votos, porque con esos 100,000 votos nosotros ganamos las elecciones. No ganamos las elecciones y ahí se viene la debacle de ese gobierno, que viene la guerra del gas, viene la guerra del agua, o sea, vienen un montón de... Ya las insurrecciones. De episodios insurreccionales en Bolivia, hasta que el 2005 el 2003 expulsamos a Gonzalo Sánchez Lozada de Bolivia, hay un cambio de gobierno, asume Rodríguez Belcé, y él está obligado a llamar elecciones. Las elecciones son para diciembre del 2005. Y ahí nuevamente nos presentamos con Evo Morales. Okay. Las encuestas nos daban 18%. O sea, le daban 18% al compañero Evo Morales. Las encuestas. Pero, mira, hay un dato interesante. Nosotros desde Santa Cruz, pues yo vivía en Santa Cruz, un departamento muy difícil donde está toda la plata de Bolivia, donde está lleno de empresarios, ganaderos, terratenientes. Pero nosotros en los actos de campaña decíamos que estamos trabajando para ganar estas elecciones, y si ganamos estas elecciones nos quedamos 20, 30 o 50 años hasta construir un nuevo Estado. Esa era nuestra apuesta, que mucha gente decía, esto es tan loco, o sea, no van a llegar a la esquina. Es más, al extremo en ese momento, varios compañeros que fueron candidatos a senadores en algunos departamentos, faltando 2 semanas para las elecciones, porque las encuestas decían que llegábamos a 18%, renunciaron al partido y dijeron que como no van a llegar a ningún lugar, o sea, no tiene sentido que yo exponga mi figura, decían algunos compañeros. Al extremo que en 2 departamentos no logramos, Potosí, por ejemplo, teníamos la posibilidad de meter 3 senadores, pero solo teníamos 2 en la lista.
porque el tercero renunció porque dijo que no llegábamos a ganar. Y en Potosí ganamos con 80%. O sea, fue brutal, digamos, ¿no? Brutal. Entonces, cuando ganamos las elecciones del 2005, con casi 55%, nadie lo podía creer. De verdad que nadie lo podía creer. Pero lo más interesante, acto seguido, es que Evo Morales, al ser dirigente sindical, más que dirigente político, dirigente sindical, reconoce la presencia de los del Eje y nos empieza a llamar personalmente a muchos compañeros del Eje de Convergencia Patriótica para que asumamos cargos de ministros y viceministros. Okay. En la primera gestión del Evo debemos haber sido como 3 o 4 ministros y una cantidad de como 12 viceministros del Eje de Convergencia Patriótica. Okay. Mucha gente decía, ¿y de dónde salieron estos? Los que no nos conocían, obviamente, pero el Evo era el que nos conocía porque nosotros hicimos demasiado trabajo en el sector campesino, en el sector indígena. Entonces, a partir de ahí que yo empiezo a militar en el movimiento al socialismo, bueno, desde la salida del Eje empiezo a militar en el MAS hasta ahora, ¿no? Ok, entonces me queda claro que el MAS fue o es una convergencia de distintos proyectos políticos. Sí, señor. Sí, así es. Sí, señor. Dentro no está el Partido Comunista. También está, sí. Okay, le tuvo que tocar estar después del año 2010. Perfecto. Al comienzo no estaban. Al comienzo era el MAS era como que, o sea, son campesinos, indígenas. No creo que lleguen al poder. O sea, no creo que lleguen al poder. Cuando ya estamos adentro, se tienen que montar en las elecciones del 2009, 2010, y el Partido Comunista entra a militar en el movimiento al socialismo. Creo que nos ha quedado muy, muy claro, a partir de una reflexión, digamos, histórica de tu vida, todo el proyecto de construcción de la izquierda en Bolivia. Digamos, me surge la pregunta, ¿qué tan necesarias fueron las insurrecciones del 2001, 2002, que por ejemplo, en mi caso, como estudiante en ese tiempo, uno vivió con tanto fervor, ¿verdad? Y con tanta envidia también, ver cómo el movimiento popular se levantaba en Bolivia. ¿Qué relación hay entre esos movimientos sociales y la consolidación del MAS como proyecto político? Yo creo que en realidad el 1992, en el Congreso Campesino, en recordación a los 500 años de la llegada de la invasión de los españoles a nuestras tierras, se plantea en el documento político de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia la conformación de un instrumento político. Okay. 1992 los compañeros empiezan a hablar de la creación de su propio instrumento político. Que muchos no lo entendían y no se daban cuenta de la importancia de aquello. Claro. Lamentablemente, muchos de nuestros compañeros sindicalistas campesinos venían de extracción del MNR, que era el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que de revolucionario no tenía nada y que era nacionalista puro. Una derecha populista, tal vez. Sí. Okay. Medio complicado explicarlo, pero sí, podría hacerse como centro-derecha, que después se enfiló directamente a la derecha, digamos. ¿No? Entonces, ya desde el 92 hay movimientos para trabajar lo que sería la conformación del MAS. Y con mucha fuerza, los cocaleros del Chapare trabajaban en la conformación, ellos, solo las federaciones del Chapare, de su propio instrumento político. Ellos hicieron varios intentos de conformación de un partido político en el Tribunal Supremo de Elecciones, Electoral de Bolivia, y no lograron nunca inscribir un partido. Hasta que aparece el MAS, que ya tenía personería jurídica y se les entrega en bandeja y aglutina a todo. Entonces, los movimientos después del 92, tenemos varios movimientos como que de levantamiento, si quiere, sin dirección política, sin dirección ideológica, pero, por ejemplo, el del agua en Cochabamba, ese es vital, porque ahí es el enfrentamiento
contra una empresa transnacional del agua que quería apropiarse. Canadiense, si no mal recuerdo. O inglesa, no estoy seguro si canadiense o inglesa, que quería apropiarse. Del agua que caía, de la lluvia también, sí. Pero de toda el agua. O sea, la que caía, la que podían extraer, porque Cochabamba tiene un problema de agua. Entonces te imaginas, a una ciudad, a un departamento que tiene problemas de agua, aunque tiene demasiadas caídas de agua del cerro, la empresa sí va a ser riquísima. Un crimen, sí. Exactamente. Entonces, ese movimiento fue interesante. Había una concepción ideológica de los compañeros que dirigían aquello, al extremo quisieron retroceder al gobierno y que levante la firma, y además expulsaron a esa empresa de Bolivia. Entonces, creo que esa conjunción de movimientos ayudan a que salga el MAS con la fuerza que salió el 2005, ¿no? Creo que ayudan. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, eso sería como un bloque, ¿verdad? Contexto diagnóstico. ¿Cómo interpreta la embajada boliviana, bueno, en su caso usted, el resultado electoral y la magnitud de la derrota de la izquierda ahorita? ¿Cómo lo interpreta? A ver. Mira, vamos a ser honestos. El movimiento al socialismo solo tiene el nombre de socialismo. Ok. Pero si tú empiezas a revisar las medidas que se hicieron en Bolivia después de la asunción del gobierno de Evo Morales, más que medidas revolucionarias, creo que fueron medidas nacionalistas. La nacionalización de los hidrocarburos, que sí es importante, pero... Son un paso nada más. Claro, solo es un paso porque hasta la llegada de Evo Morales, las empresas petroleras tenían el control de todos los campos petroleros. Y ellos se llevaban el 80% de las ganancias y dejaban al Estado el 20%. Entonces, con la nueva ley de hidrocarburos y la nacionalización, se vuelca la tortilla, 80 para el Estado y 20 para las empresas petroleras. Ninguna empresa se fue, por supuesto, porque saben lo que significa ese 20% incluido, y todavía hay como una cadena de 3 o 4 subcontrataciones. Quiere decir que eso es un negocio tremendo. Entonces, creo que se idealizó demasiado al movimiento al socialismo. Evidentemente hay muchas medidas, por ejemplo, la incorporación de indígenas en las estructuras, de todas las estructuras del Estado. Es más, primer presidente indígena de Bolivia en 180 años. Eso, digamos, es un hito. Claro. Es un hito importante. Pero lo que yo creo que hay que reclamarle al MAS es que no lograron destruir las bases del neoliberalismo. Digamos, el cimiento neoliberal en el caso de Bolivia no se logró destruir. Y por eso es que tienes el resultado de ahora, porque no puede ser que Tuto Quiroga tenga 26% extrema derecha. Claro. Samuel Doria Medina, centro derecha, tenga 18%. Y Rodrigo Paz Pereira tenga el 32%. Y los partidos que, digamos, representaban al sector de izquierda, entre comillas, apenas logran el 12%. Más el 16% del voto nulo del compañero Evo Morales. Entonces, eso, digamos, es la muestra de que no destruimos la esencia, no destruimos los cimientos del modelo neoliberal, y por eso la gente está buscando ahí un derrotero, que en este caso es Rodrigo Paz, que es, digamos, entre la ultraderecha
y los partidos de izquierda que no hicieron mucho en los 20 años, la gente va por el medio. Okay. O sea, busca un intermedio para ver si ese intermedio le logra satisfacer en algún grado sus necesidades, ¿no? Don Percy, me llama mucho la atención, digamos, el manejo que tenés de la realidad boliviana. Me parece que es muy, muy profundo, muy amplio, ¿verdad? Muy enriquecedor lo que nos estás planteando, pero también podemos crear como una similitud en distintas realidades latinoamericanas, porque pareciera que es el mismo fenómeno que lleva a Milei en Argentina al poder del Estado, ¿verdad? Que ante el fracaso de ese proyecto de izquierda que representaba Cristina, la gente empieza a creer, ¿verdad?, en ciertos, ¿qué se puede decir?, ciertos aprendices de brujos que van a sacar de aquí dólares, que nos vamos a enriquecer, ¿verdad? Pareciera que siempre esta derecha extrema o extrema derecha logra catapultar el fracaso de ese proyecto nacional o popular, ¿verdad? Que no logra aglutinar, ¿sí? Y digamos, y proyectarse como un verdadero proyecto que derrote el neoliberalismo, como vos mismo lo decís. Creo que, mira, no es solo el modelo argentino, que lamentablemente, y esa es otra cosa que no lo dicen los propios argentinos, pero hay que decirlo, que el peronismo, que es el que empieza que el peronismo es una línea de izquierda, y que fue desviada por Kirchner y después por su esposa hacia un peronismo, no sé qué se llama, peronismo... Progresismo, sí. Sí, creo que tiene un nombre, no me acuerdo qué se llama. Pero desvían la línea peronista de la toma del poder y de la destrucción del modelo neoliberal hacia un Estado más progresista, que es lo que le llaman a los gobiernos de este estilo. Correa es otro ejemplo. Es otro ejemplo, o sea, correcto, no logró destruir y encima dejó Es como convivir con el enemigo históricamente, más o menos, ¿verdad? Más y o menos. En algún momento te va a golpear. Claro, y entonces yo creo que ¿qué es lo que de repente está pasando ahorita en Colombia? En Colombia. En Colombia, por suerte no hay candidatos de derecha en Colombia. Por suerte, eso, el pacto histórico tiene una pequeña ventaja. Pero en el mismo pacto histórico, que hay varias vertientes de izquierdas al interior del pacto histórico, están intentando buscar un candidato. Cepeda dice que es el mejor, pero también apareció una mujer del Partido Comunista que podría dar alguna mirada interesante, digamos, ¿no? Chile es otro ejemplo del fallo de la pseudoizquierda. Totalmente, que en realidad no ha habido izquierda, ha habido socialdemocracia, socialdemocracia de derecha, lo que sea, pero si tú ves, Chile es lo más interesante, porque cada 4 o 5 años le toca a un partido, la siguiente le toca a la derecha, la siguiente a la centroizquierda, la siguiente a la socialdemocracia, o sea... Y no cambia nada. Y lamentablemente no cambia nada. Esperemos que con con Jara, si gana las elecciones, esperemos que de verdad se vuelva a Salvador Allende, ¿no? Que eso sí sería muy y aprovechando septiembre, que es el mes que mataron a Salvador Allende, sería histórico, digamos, que pueda ganar la Jara, ¿no? Sí, me llama muchísimo la atención, tal vez a todos los que nos están viendo, cómo la realidad latinoamericana se parece mucho, ¿verdad? Por lo menos en el ámbito político y cultural, nuestros países tienen como ciertos elementos que podríamos decir que son generalidades dentro de la realidad latinoamericana. Ok, seguimos con otra pregunta. ¿Considera usted que la división entre Evo Morales y Luis Arce fue el factor determinante en este desenlace? Sí, claro que sí. Yo creo que ese es un error histórico que la historia no los va a absolver a ninguno de los dos. Ok, muy bien. Yo creo que no los va a absolver. Porque los dos le pusieron algo a ese momento para que se divida el voto como tal y que estemos en esta situación en la que estamos. Los dos le están quitando la nalga a la jeringa. O sea, ninguno de los dos quiere ser culpable. Entonces pongamos las cosas a mitades. O sea, los dos son culpables de la debacle de este proyecto, de este intento de proyecto de construir un nuevo Estado, aunque sea en los cimientos del neoliberalismo, pero
se estaba devolviendo derechos a comunidades Claro, campesinas, por supuesto. se estaba devolviendo derechos a comunidades indígenas. Habíamos sacado 2 millones de la pobreza a ser clase media, o sea, Sí, claro. sí hizo algunas medidas Ahorita conversamos de eso, ese sí. movimiento, Ok. pero lamentablemente yo creo que, bueno, la historia los va a juzgar y como te digo, no los va a absolver porque los dos son culpables de esta debacle. Te quiero agradecer la sinceridad con la que trabajaste esta pregunta y toda la entrevista en general. Es bastante, digamos, importante que un cuadro como vos sea tan sincero en el análisis que haces, ¿verdad? Eso te lo agradezco muchísimo. Pero me surge la pregunta, ¿verdad? Desde Costa Rica, desde, digamos, el poco conocimiento que podemos tener, dentro de la división entre Luis Arce y Evo Morales, hay argumentos políticos específicos, de visión política estratégica, o es más una pugna por el control del aparato de Estado y del proyecto del MAS. ¿Cómo lo ves vos? A ver, según la mirada del lado del Evo, ellos dicen que no están por las pegas ni están por el Estado. Veo que desde su mirada, que sigue siendo sindical, por lo tanto no es ideológica, es eminentemente sindical, por lo tanto muy reducida a espacios específicos. Aunque en el lenguaje hablen de antiimperialismo, anticapitalismo, contrario a las medidas neoliberales y no sé qué, que cuando habla Evo hace demasiado énfasis en aquello, pero es solamente de la boca para afuera, porque para adentro no hay construcción porque si tú entendieras eso, hubieras dejado que Andrónico Rodríguez, que era el hijo, el delfín de Evo Morales, porque el Evo Morales lo empezó a formar para que sea político, además tiene formación de licenciatura en ciencias políticas, sí, claro. Debería, si tuvieran una visión ideológica, él debería haber sido el puntal para volver a la retoma del poder. Claro. O sea, ahí hubiera sido clarísimo que ellos tienen una visión. Me parece que sería el cuadro más de consenso dentro del MAS y además por la formación que tiene, hubiera logrado cohesionar y darle más vitalidad al... Aunque le falta un montón al muchacho, claro, le falta un montón, está bien, pero podría haber sido el camino. Ok. Ahora, ¿qué pasa con Andrónico? ¿Se le va desapareciendo, buscando que no tenga tanto poder o debilitando? Yo creo que lo que pasó es que el hombre no pidió permiso, ¿no? Un detalle interesante eso, pedir permiso. O sea, a la dirigencia. Y él se lanzó a la piscina sin pedir permiso. Y claro, eso ya se lo cobraron. Lo sacaron de la dirigencia sindical, del sindicato, de la central, de la federación y de la federación. O sea, lo sacaron de todas las estructuras del Estado al extremo que a ver si no le quitan el chaco que tiene en el Chapare. Okay. Porque eso así funciona en el Chapare. O sea, hay una cohesión orgánica que sí sirve para ciertos efectos, pero para efectos políticos no funciona. Entonces, yo creo que el muchacho tenía mucho futuro. Él creo que equivocadamente dijo que va a trabajar en la creación de su propio instrumento político. Eso es típico de la izquierda. Lamentablemente típico de la izquierda. Claro, y eso es una equivocación que eso sí le va a pasar factura. Okay. Porque nosotros tenemos elecciones municipales y de gobernación al siguiente año, de aquí en 12 meses. Okay. Entonces, yo creo que por ahí el Andrónico va mal, porque evidentemente para tener un partido hay que tener plata y va a tener que recurrir a viejos métodos para conformar el partido. Y cayó en la trampa. Y cae en la trampa, exactamente. Sí, ahora, por su parte, Evo Morales está trabajando también en la conformación de su propio partido, que se llama Evo Pueblo. Bueno, ya han empezado... Muy personalista. Sí. Lo que pasa es que los asesores que tiene el Evo le hacen creer, yo digo, le hacen creer de verdad,
que eso es una pena, de verdad que es una pena, que él tiene todavía el 40% de aceptación en la población. Claro. Y ahora está demostrado que él tiene 16%. Okay. Y eso no lo quieren mirar, porque ahora le están camuflando los números. Están sumando los votos blancos, y los nulos, que dicen que cuando la señora abuelita fue y no vio la foto del Evo, entonces agarró, dobló la papeleta y la metió a la ánfora. Ya pues, o sea, eso no funciona así, hermano. O sea, no jodas. Sí. O sea, no funciona. Porque los números son los que hablan. Claro. En Bolivia había 4 o 5% de votos nulos antes de que Evo llame al voto nulo. Habían 3-4% de votos blancos antes de que el Evo diga que no iba a estar en la boleta. Y habían los votos, los que se llaman los que no van a votar. Abstención. La abstención, que siempre había en Bolivia. Al comienzo era 20-30%, después se fue achicando hasta llegar a 10-12%. Okay. Entonces, ese conjunto, él se lo está agarrando. Claro. O sea, todo. Entonces él dice, no, con esto tengo 35%, podía haber ganado las elecciones. Y claro, y eso es una cerrazón ideológica. Eso, o sea, están caminando a tientas sobre el acantilado y un mal paso, otra vez van abajo del precipicio. Excelente reflexión. Yo creo que también como para alimentar un poco, son como los mismos, serían como los mismos pecados originales que posee la izquierda, principalmente la izquierda latinoamericana, ¿verdad? El personalismo, el hegemonismo, la política ficción, el ficcionar que somos el movimiento que representa, que liberará, ¿verdad? De aquella izquierda tal vez que, ¿verdad? Siempre uno lo ve con esa pompa ideológica, representamos los intereses históricos del proletariado, y al final olvidamos de la realidad concreta, ¿verdad? Olvidamos que la gente se desilusiona, la gente no le gusta ver a su partido dividirse, a la gente no le gusta ver que los cuadros que hablan de solidaridad, de justicia social, terminen peleando puestos, y si no me pones a mí, entonces me llevo y me fundo otro partido, ¿verdad? Son como esas cuestiones que constantemente se repiten en la izquierda y que al final de cuentas llevan a este tipo de cosas, a las derrotas, ¿verdad? No sé cómo lo ves vos. Sí. Lamentablemente esa es una radiografía correcta de lo que pasa en nuestras izquierdas y que nosotros de alguna manera ya habíamos pasado aquello. Por supuesto. Lamentablemente nosotros, si tú revisas la historia de nuestra participación de la izquierda en procesos electorales en Bolivia, el 82 es cuando aparecemos, antes ya tuvimos un presidente de izquierda, Juan José Torres, que lo mató el coronel Banzer, y fue una dictadura de 7 años. El 82, cuando recuperamos la democracia, gana don Hernán Siles Suazo, que venía del movimiento nacionalista revolucionario de izquierda. Okay. Y que dura 2 años, 3 años, porque desde adentro a la izquierda le empieza a serruchar el piso, a sabotear, hasta que acaba destruyendo el país y destruyendo al partido. Okay. Y de ahí nuestra participación de la izquierda siempre fue 2-3%. Hasta que aparece el MAS como instrumento político de los campesinos, todavía la izquierda no creía, nosotros como eje, que creíamos en el campesino y el indígena, que era nuestra base organizativa como partido, nosotros nos metimos de cajón. Es más, todos nuestros militantes se metieron a militar en el movimiento al socialismo, aunque decíamos que veníamos del eje. Esa era nosotros todavía teníamos nuestra camiseta de eje, que digamos a media estábamos con el movimiento al socialismo, pero fuimos el primer partido que pasa a conformar el movimiento al socialismo. Okay. En la primera elección, el 2002, no participa ningún partido de izquierda. Nos vamos solos como movimiento al socialismo. El 2005 es que recién empiezan a sacar la cabeza algunos. Cuando ven que ya hay posibilidades, sí. Sí, que por lo menos va a haber diputados, decían. Por lo menos van a tener diputados. Y claro, y ese 2005, el ganar con 55%, implica que tenemos mayoría en la Asamblea Legislativa, tanto en diputados como en senadores. Eso no estaba en el cálculo de nadie, claro. Ni de nosotros. De repente habíamos soñado con ganar alguna vez las elecciones, pero no tan pronto como el 2005. Yo pensé que podía pasar el 2025, que podíamos ganar unas elecciones después de un proceso de acumulación de varias pérdidas. Y bueno, se dio el 2005 y empezamos a intentar construir algo, digamos,
desde el 2005, ¿no? ¿Qué lectura hace sobre el voto nulo impulsado por Evo Morales? ¿Qué lectura hace? Sí, como yo te decía, el voto nulo en Bolivia siempre fue alrededor del 4 al 5%. Por lo tanto, ese 20% de Evo Morales es apenas un 15 o 16%. ¿Qué es un voto significativo? Bastante significativo, al extremo de que si ese 16% se volcaba hacia Andrónico, Andrónico podía haber estado en segunda vuelta disputándole el puesto a cualquiera. Okay. A cualquiera. Sí, es increíble. Entonces, eso quiere decir que el voto nulo estuvo mal diseñado, estuvo mal pensado. ¿Cuál es la intención de Evo de hacer esto? A ver, yo tengo mi mirada, del voto nulo, que creo que ellos pensaron que por lo menos el 25 o 30% de la población iba a votar nulo. Y que ese 30%... deslegitimaría todo el proceso exactamente. Claro. ¿Qué es lo que le daba? Que él iba a ser el presidente legítimo de Bolivia. O sea, no legal, porque no tiene ningún valor el voto nulo, pero iba a ser presidente legítimo. Y claro, ahí lo interesante es que por eso ellos están juntando ahora los blancos más la abstención para lograr el 30%. Para seguirle contando el cuento al Evo, que sí, él es el presidente legítimo porque tiene 30% de la votación. Yo creo que mi mirada es esa. Él quería ser presidente legítimo del país. Y a la vez de legitimar todo, el aparataje institucional boliviano. Claro, es que si tienes 30%, pucha, claro, o sea, eso es una votación descomunal. Eso lo hacía Perón en el tiempo en que el peronismo estuvo ilegalizado, ¿verdad? Sí, claro. Pero era una ilegalización del peronismo, ¿verdad? Sí. Estaba prohibido, proscrito. Y era una ¿no? manera de decir, vea, la sociedad sigue siendo peronista, por lo tanto, estas elecciones son un fraude. Tal vez en ese contexto se podía leer de esa manera. Pero en esta realidad me parece que era una manera de sabotear a otros compañeros que, aunque tuvieran discrepancias, era mejor, ¿sí?, que esos compañeros aumentaran su caudal electoral para entender cuál es el enemigo fundamental, que es la derecha. Obvio. Me parece que ahí hubo como... Si él hubiera elegido apoyar a Andrónico, yo creo que hubiera sido otro el cuento ahorita. Totalmente, sí. Con certeza que Andrónico iba a las elecciones, a la segunda vuelta. Pero entonces tú ahí ves el modelo caudillista que tiene el Evo y de los asistentes, asesores que le cuentan el cuento al compañero Evo para contarle el cuento de que obviamente él sigue siendo el líder. Evidentemente sigue siendo el líder, o sea, eso es innegable, no va a haber otro Evo Morales en Bolivia, eso hay que decirlo, no va a haber otro Evo Morales, pero hay que dar paso a las nuevas generaciones. Y si no das paso a las nuevas generaciones, no hay posibilidad de recambio, o sea, no hay ninguna posibilidad de que el proyecto histórico que pensamos el año 92, o sea, llegue a buen puerto y se pueda hacerle por lo menos cosquilla al modelo neoliberal. Y sacarle algo en favor de las comunidades campesinas e indígenas. Muy bien. ¿Cómo describiría el gobierno del MAS en estos 20 años? Sus aciertos, sus errores, las fuerzas sociales que lo propulsaron y cuál es, digamos, la radiografía general que haces de todo este proyecto histórico. Yo creo que el primer gran acierto del movimiento al socialismo es tener lo que los izquierdistas no querían en Bolivia, que un campesino o un indígena llegue al poder. Si tú revisas nuestras participaciones como izquierda en el pasado, siempre había un licenciado, un arquitecto, un ingeniero, y siempre era un blanco. Cuando el 75% de nuestra población es de este color. Entonces, eso es lo que nunca logró entender la izquierda en Bolivia y por eso creo que no ganaba las elecciones. Hasta que, mira, te voy a contar una cosa interesante, porque me tocó 2 meses antes de las elecciones, que no teníamos candidato a vicepresidente.
me tocó acompañar al compañero Evo Morales a la búsqueda del vicepresidente. Porque no teníamos, entonces teníamos que, nosotros decíamos que si el candidato a presidente es un indio, el vicepresidente tiene que ser o una mujer o un hombre, pero de extracción blanca. O sea, tiene que representar al otro sector de la población. Entonces no lográbamos encontrar, teníamos cantidad de candidatos que no cuadraban en la, como que en el modelo que estábamos construyendo. Y nos tocó, a mí me tocó ir con varios candidatos, pero del que me recuerdo así bien clarito es de un dirigente del Partido Socialista 1 de Bolivia, don Jorge Justiniano Talavera. Mira, me lo acuerdo hasta el nombre, el apellido, todo del caballero. Eso es hace 26 años atrás. Que fuimos a buscarlo, nos reunimos en un hotel y el Evo le plantea en esa humildad de él, le dice, mire doctor, porque es abogado, quisiéramos que usted sea nuestro candidato a vicepresidente porque tiene las cualidades, Él ya se había presentado a 3 elecciones y las 3 había perdido como Partido Socialista 1. Y lo que me recuerdo de aquel caballero, abogado, dicho sea de paso, le dijo, oye Evo, ¿vos crees que yo voy a ser candidato tuyo? ¿No sería que vos seas mi candidato a vicepresidente? Y entonces yo estaba cerca de Evo y le agarré la pierna para que no se levante y lo golpee al doctor. Porque claro, lo que le estaba diciendo era, oye, vos indio DM, o sea, ¿cómo piensas que vas a ser candidato y venir a mí a ofrecerme la vicepresidencia? El Evo le dijo, sí doctor, lo que pasa es que esta es una decisión orgánica y estamos buscando candidato. Muy elegantemente le dijo que no estaba el puesto para él. Pero como esa, hubieron un montón de otras barrabasadas. Había que racismo dijeron, en la izquierda. Sí, claro, totalmente racismo. Hasta el momento en que gana Evo Morales, todavía no consideraban la izquierda que los representaba, un indio representaba a la izquierda. O sea, no consideraban como tal. O sea, es que lo que pasa es que los compañeros de izquierda, la mayoría son clase media, que no existe la clase media, pero bueno, son clase media. Y entonces militan, son a esa izquierda de caviar, esa izquierda de café, de cafetín, que se reúne y que no tiene militancia, pero que hablan contra el imperio y toda esa babosada. Entonces ahí, digamos, obviamente ese camino no existía. Sí. Entonces, uno de los aciertos importantes, volviendo a tu pregunta, es la inclusión de campesinos e indígenas de ministros. Teníamos una ministra, no me recuerdo de qué hermano, era empleada doméstica. ¿Qué se llama? Empleada doméstica, o sea, sí, la mujer que hace la labor. Ella era dirigente de las empleadas domésticas en Cochabamba. Esa fue nuestra primer ministra, creo que fue de justicia. Pucha, qué increíble. O sea, eso es un golpe durísimo a la clase. Fue una revolución cultural. Sí, definitivamente. Sí, esa inclusión hace que, obviamente, sintamos que todo se estaba volcando a ser campesino e indígena. Y mira un detalle interesante. Las cholas son las mujeres que llevan pollera en Bolivia y que tú no veías en el avión a una sola chola. Pese a que tenían plata, no se animaban a volar en avión por el racismo. Y yo me acuerdo que ni bien gana Evo Morales, al primer año no había, pero al segundo año empiezan ya empoderados los indios y campesinos en el poder, empiezan a volar en avión. Y no era porque no tenían plata, sí tenían plata. Solo que les tocaba... Qué simbólico eso. Totalmente simbólico, totalmente simbólico. Qué increíble. Y entonces ahí empezamos a trabajar en una ley contra la discriminación y el racismo. Que no le puedes decir chola, como no le puedes decir negro a un negro si él no acepta que le digas negro, digamos, ¿no? Pero esas cosas cosas son súper importantes también. No se puede, digamos, un proceso no puede solo ser diagnosticado a partir de lo económico y todo, sino que toda la cuestión simbólica y cultural es importantísima, ¿no?
Claro, pero claro, es que lo simbólico es súper clave para entender hasta dónde estábamos los indígenas y campesinos desaparecidos en Bolivia. Por supuesto. Sí. Yo me acuerdo que, porque yo fui viceministro de Seguridad Ciudadana en el 2006, y me acuerdo que la secretaria de la ministra, por esas cosas buenas de algunos ministros y viceministros, no sacaron a equipos del anterior gobierno. Se los dejó. Pero esa secretaria estaba sacando información hacia afuera. Cuando descubrimos aquello, que ella sacaba información de lo que hacía la ministra en su despacho, para no votarla, la bajamos de puesto. Con el mismo salario, con todo, la bajamos a que sea recepcionista de documentos en la planta baja del ministerio, sin derecho, o sea, con todos los derechos que ella tenía, pero simplemente para que sea recepcionista. La mujer no aguantó 10 días en el puesto, porque decía que no podía estar en ese puesto porque los campesinos e indígenas no se bañaban y tenían un olor especial, y que entonces ella, cada vez que venía un campesino, un indígena, echaba, ¿qué se llama esta vaina? Para el olor, para que cambie el olor. O sea, pero ve el extremo, digamos, de gente que estaba en el poder, y totalmente simbólico de la presencia de los indígenas y campesinos. La nacionalización de hidrocarburos es un gran acierto, totalmente gran acierto, y la creación de un montón de programas que lamentablemente yo creo que con la llegada del otro gobierno van a desaparecer, como programas de riego. Mucha de la gente del campo se tenía que venir a la ciudad porque no había sistemas de riego en el campo para seguir manteniendo la producción agrícola. Entonces, los cerros son muy secos. Pero los cerros, pero no solo los cerros, porque Bolivia tiene, nosotros tenemos los 4 o 5 pisos ecológicos. Tenemos altura, tenemos valles, tenemos llanos, tenemos Chaco y tenemos Amazonía. O sea, tenemos todos los pisos ecológicos en el mismo Bolivia, y que obviamente hay lugares donde no es como aquí que llueve 7 meses, 8 meses el año. Hay lugares donde yo soy, por ejemplo, solo llueve 2 meses al año. Y a veces llueve mucho y a veces no llueve nada. Entonces, el Evo hizo un programa que se llamaba Mi Riego. Entonces, el Estado le ponía sistemas de riego a las comunidades para que la gente... Entonces, mucha gente que se salió del campo empezó a volver al campo. Es más, entre el 85 y el 2005 salieron más de 2 millones de bolivianos por las condiciones de pobreza en las que se vivía, se iban particularmente a España, Italia, a trabajar. Durante los primeros 5 o 6 años del gobierno de Evo, cuando Evo le empieza a vaciar la plata del Estado al campo, mucha gente de esos 2 millones se volvieron como 800,000 a sus comunidades, porque ya tenían agua, tenían las condiciones, y con la platita que habían ganado en España, en Europa, hay una zona que es yendo de Cochabamba, de la ciudad de Cochabamba hacia el Chapare. Hay toda una zona que vos ves casas como si estuvieras en Europa. O sea, casas, ese estilo europeo. Porque hay gente que le gustó esa casa y se vino y se hizo una casa en Bolivia, y viven de sembrar papa, de sembrar haba, de sembrar garbanzo, de sembrar aquello todo. Entonces, yo creo que esos hechos son súper importante. Fue toda una transformación cultural. Particularmente cultural, y que ayudó a lo económico. Lamentablemente, hay que decirlo como desacierto, que no se tocó la burguesía. Eso es. Sí. O sea, los banqueros, es más, ellos dicen, nosotros en estos 14 años de Evo Morales fueron nuestros mejores años de ganancia. ¿Por qué, Percy? Porque lo que pasa es que por esas cosas de la vida, el petróleo llegó a 120 el barril entre el 2007 y el 2010, 2011. Entonces había una cantidad de ingresos económicos para Bolivia que se repartían, y obviamente pues la gente sacaba préstamos, metía plata al sistema, o sea, había un gran movimiento económico en el país, y en esa época Hugo Chávez nos presta una plata, porque había mucha plata en Venezuela, nos presta una plata
para un programa que se llamaba Bolivia Cambia, Evo Cumple, que era de casas, de escuelas, de pistas, de autopistas, de carreteras, estadios, o sea, se hicieron estadios en cantidad de estadios donde habían 20,000 habitantes, se hizo un estadio para 30,000, digamos. O sea, ustedes son muy futboleros, el boliviano. Sí. A Evo le gusta mucho el fútbol. Claro, le gusta demasiado. Ajá. Entonces, yo creo que ese es un gran desacierto, el no haber tocado a la burguesía. Y haberle dado las alas suficientes para que el 2019 se monte en el golpe de Estado. Supuesto, sí. Entonces, si no destruiste a la burguesía, si le diste alas, le diste plata, la mantuviste como tal, obviamente, en algún momento, como pasó en Nicaragua, el 2018 en el intento de golpe de Estado a Daniel Ortega, Daniel Ortega dormía con el enemigo, con los pelas. Y no se daba cuenta que estaba durmiendo con el enemigo hasta el 2018 cuando la burguesía lo ataca y le da intento de golpe de Estado. Es lo mismo en Bolivia. Por supuesto. O sea, las condiciones yo creo que estaban para destruir la burguesía, no quitarle sus cosas, pero sino empezar a ponerle normas que sigan ganando la plata, pero que obviamente se repartan pues en beneficio de la población, como es lo que corresponde, ¿no? Que toda tu reflexión, digamos, nos ha llevado como a comprender que el proceso empieza con una vitalidad enorme, ¿verdad? El mismo Evo llega a buscar cuadros de la izquierda revolucionaria para que formen parte del gobierno, como vos nos has explicado, pero que poco a poco, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? Empieza como a burocratizarse, a perder sus nexos con el movimiento popular. Otra cosa que me queda muy claro de todo lo que has hablado es que Bolivia es un país sumamente organizado, sindical y campesinamente, ¿no? Sí, pero que hasta cierto punto, en un determinado momento, no sé si en el golpe del 19 o posteriormente, ese proceso se va derechizando y va perdiendo como esa vitalidad que tuvo en sus primeros años. No sé si estás de acuerdo con eso. ¿Cuál sería tu reflexión? Mira, yo creo que nuestra población es bastante combativa y por los números, el 16% del Evo, más el 8% de Andrónico, más los 3% de Eduardo del Castillo, son casi 30. Esa es la población militante combativa digamos de izquierda. Militante de izquierda. Por lo tanto, yo creo que uno de los errores del movimiento al socialismo es haber sido un movimiento simplemente. Esa reflexión quería escuchar. Sí, es que los que hemos militado en partido sabemos que el partido tiene una estructura. Aunque no les guste a la mayoría, tiene que haber una dirección nacional, tiene que haber direcciones departamentales, tienen que haber direcciones regionales y ahí ir bajando hasta la comunidad, la dirección las bases, de la comunidad. Pero la comunidad también tiene que tener su propia estructura. Todo esto había, pero era como que caótico, porque no había el mando único. O si quieres, el mando único solo lo daba Evo Morales. Por lo tanto, la dirección colegiada de más de 20 compañeros que eran de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo eran de mentira. Porque todos le preguntaban al Evo lo que había que hacer. Yo me acuerdo, fui director de la Lotería Nacional porque estaba destruida y me pidieron que vaya a levantarla. Yo llego al primer día, empiezo a mover, a hacer la estructura, traigo unos 2 compañeros que me ayuden y me empiezan a llegar dirigentes de las organizaciones sociales. Y me llega uno y me dice, con 10 currículum, me lo ponen en la mesa y me dicen, necesito que a estos 10 compañeros me meta a la lotería. Yo le digo, ¿y por qué le digo? Es que yo soy dirigente de tal organización y el compañero Evo me ha dicho que venga donde usted. Así le digo, voy a revisar. Reviso los currículum y ninguno era afín a la lotería. ¿Te das cuenta? O sea, no tenían el perfil para la lotería. Y digo, mira compañero, si me traes perfiles con estas características,
yo puedo hacer la excepción y meterte 1 o 2. Entonces voy a hablar con el Evo, me dice él. Yo le digo, por favor, hermano, anda a hablar con el Evo y que el Evo me instruya que voy a meter a esos 10 compañeros. Y claro, yo sabía que nunca iban a hablar con el Evo, porque muchos decían, y mucha gente les tenía miedo cuando decían que iban a hablar con el Evo, porque obviamente el Evo... Y claro, y si el Evo me llamaba, yo le iba a decir, mira, me has mandado a este lugar para levantar esta vaina, y yo necesito gente con este perfil para levantar esta lotería. Sí. Y si no me dejas hacer esto, viejo, yo renuncio, te devuelvo tu cargo. Porque, bueno, yo tenía, por suerte, le tenía demasiado respeto a Evo Morales, ahora perdió un poco mi respeto a Evo Morales. No le tenía miedo, pero le tenía así mucho respeto. Entonces, yo creo que si no tienes la estructura de partido, olvídate, eso no va a funcionar. Y eso quiere decir que tienes que tener una dirección nacional, como debe ser un partido, mando único, obedecer las lo que dice la dirección, escuela de cuadros. O sea, tienes que tener una estructura de partido como tal, como lo tiene la derecha, también lo tiene así. Y por eso pues, después de 200 años siguen ahí la derecha en Bolivia, porque tienen una escuela de cuadros donde forman a sus militantes de derecha. Y ahora han crecido. Entonces, yo creo que es un error hacer que el movimiento supla al partido político. Yo creo que si es un movimiento y no tiene la estructura de partido, está chao. O sea, si quieres que sea un movimiento, como el nuestro, Movimiento al Socialismo, si no tiene estructura partidaria, con toda lo que llaman la estructura clásica del partido, si no tienes eso, olvídate. Vas a hacer un movimiento destinado a hacer, sí, un movimiento. Y más cuando te toca ya administrar el aparato de Estado. Claro. Que vas a tener siempre, digamos, la influencia del oportunismo, de toda esa gente que dice, bueno, ahora sí me meto a esto porque aquí hay poder político y todo. Y se pierde, digamos, todo el norte ideológico, toda una claridad, digamos, de hacia dónde vamos. Porque al final, de ahí, administrar el Estado burgués es una trampa hasta cierto punto. Porque de ahí la gente va a entrar solo por criterios clientelistas, como lo que estás contando de la lotería. Entonces, eso puede ser como experiencia, ¿no? O sea, de tener el partido político para la toma del poder. Por supuesto. Y si en este caso la toma del poder es vía las elecciones, vamos para ahí. Pero tienes que tener la estructura clásica del partido, ¿no? Muy bien. Yo creo que bueno, yo aprendí muchísimo de lo que viniste a conversar. Comprendí muchísimo, no solo la historia boliviana, sino la lucha política, porque estuviste o has estado ahí en el puro centro, ¿verdad?, de administrar el aparato de Estado y bueno, tenés una historia política muy interesante, pero el tiempo nos ganó. Bueno, de parte mía, te agradezco muchísimo el haber sacado el tiempo, y yo creo que esa entrevista vale la pena que los compañeros y compañeras la distribuyan y podamos escucharnos. Muchísimas gracias. Tal vez una última reflexión. Sí, claro. Agradecerles a ustedes, agradecer a los ancestros, a las deidades, a los illas, a los apus, a las mamas, a las mamatallas, la posibilidad de haber estado aquí y contar un poquitito de esta nuestra realidad boliviana, que con sus aciertos y sus debilidades intentó construir un nuevo Estado, y que obviamente esperamos en estos 5 años de un próximo gobierno que viene, que esperemos que no sea de extrema derecha, ojalá gane el mal menor, podamos en estos 5 años de repente desde el territorio, eso implica municipios, comunidades, empezar a trabajar en la construcción de algo nuevo que nos permita no esperar otros 20 años para intentar hacer un nuevo intento de construir un nuevo Estado. ¿Tenés esperanza todavía? Tengo. Sí, aunque ya estamos viejos, pero sí tengo todavía esperanza. Yo no pensé llegar a este momento de construcción de este Estado. Yo pensé que mis hijos iban a vivir de los frutos de los 40, 50 años que trabajamos en esto. Y nos tocó estar, o sea, belleza, fue histórico, digamos. Y yo creo que sí tengo esperanzas todavía. Te felicito. De que podamos trabajar desde el territorio. Excelente. Bueno, muchísimas gracias.